Mi hijo me pegó, y todos se rieron. Nadie me defendió, nadie se paró a detenerlo. Ahí estaba yo, parado, viejo, cansado, y mi propio hijo levantándome la mano, mientras el resto de la familia se burlaba como si fuera un chiste. Ese día me destrozaron por dentro. Después de eso me abandonaron en un asilo, como si fuera basura. Yo que les di todo, yo que me partí el alma por ellos. Así me pagaron. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde donde escuchas mi mensaje. Te voy a contar lo que me pasó aquella noche, porque todavía me arde en el corazón como si fuera ayer. Yo nunca pensé que mis propios hijos me darían la espalda de esa forma. He pasado por muchas cosas en mi vida. Hambre, trabajo duro, enfermedades, hasta entierros de seres queridos. Pero nada se compara con el dolor de ver a tu propia sangre reírse mientras te humillan. Era una cena familiar. Mis hijos habían insistido en reunirnos porque, según ellos, hacía mucho que no estábamos todos juntos. Yo pensé que era una buena idea, que al fin íbamos a recordar los viejos tiempos, cuando mi difunta esposa nos juntaba alrededor de la mesa con su comida y sus risas. Llegué ilusionado, con mis mejores zapatos, la camisa que usaba para ocasiones especiales y un poco de perfume barato que aún me quedaba en un frasco viejo. Quería verme digno frente a mi familia, aunque yo ya no tuviera mucho. La mesa estaba llena de comida. El olor del pavo, del mole, de los tamales, me hizo recordar las Navidades. De cuando mis hijos eran pequeños. Se escuchaban risas, vasos chocando, música suave de fondo. Yo me sentía feliz al principio, porque pensaba que ese era mi lugar, que al fin, después de tantos años de trabajo y sacrificio, podía sentarme y disfrutar de la compañía de mis hijos y mis nietos. Todo iba bien hasta que abrí la boca. No recuerdo ni siquiera qué dije exactamente. Creo que comenté sobre el negocio de mi hijo mayor, Miguel. Le aconsejé que tuviera cuidado con un socio que yo sabía que era tramposo. Lo hice con buena intención, como siempre lo he hecho. Pero él me miró con desprecio. Su cara se endureció de pronto y, delante de todos, se levantó de la mesa. No me dio tiempo ni de reaccionar. Sentí su mano cerrada estrellándose contra mi cara. El golpe me tumbó la dignidad en un segundo. Me quedé sentado, con el rostro ardiendo, el oído zumbando y el alma rota. Pero lo peor no fue el golpe, no. Lo peor vino después. Esperaba que alguien se levantara, que al menos una de mis hijas dijera, «Papá, ¿estás bien?», o que alguno de mis nietos viniera a abrazarme. Esperaba que alguien gritara, «¡Ya basta!», pero no. Lo que escuché fueron risas, carcajadas, burlas. Mis propios hijos se rieron de mí como si hubiera sido un chiste, como si yo fuera un payaso al que se golpea para entretener a los demás. Uno de ellos dijo, «Ya cállate, viejo ridículo, siempre opinando donde nadie te llama». Otro agregó, «Eso te pasa por meterte en lo que no entiendes». Y las nueras, entonces, que yo tantas veces defendí y recibí en mi casa como si fueran hijas, se reían con la mano tapando la boca, como burlándose de que por fin alguien me había puesto en mi lugar. ¿Mi lugar? ¿Cuál lugar? ¿Acaso no era esa mi casa? Yo la construí con mis manos, con años de esfuerzo, ladrillo por ladrillo. Yo trabajé hasta con fiebre para pagar cada cuenta, para darles estudios, para que no les faltara comida ni ropa. Y ahora me decían que ese era mi lugar. Mientras las risas sonaban como cuchillos, un recuerdo me atravesó la mente. Vi a Miguel, mi hijo mayor, cuando era niño. Tenía apenas 6 años y una noche corrió a mi cama llorando porque le daba miedo la oscuridad. Lo abracé toda la noche, le canté, le prometí que yo siempre estaría para defenderlo. Ese niño, ese mismo niño, ahora me estaba golpeando y humillando frente a todos. Me llevé la mano a la cara. Sentía la piel ardiendo, pero lo que más me quemaba era el corazón. Mis nietos, que apenas entendían lo que pasaba, me miraban con ojos grandes, pero sus padres les dijeron que siguieran comiendo, que no hicieran caso al drama del abuelo. Sentí que mi sangre me estaba negando. Me quedé callado. No quise llorar, ahí mismo, porque sabía que se burlarían aún más. Tragué saliva, me mordí la lengua y respiré hondo. Pero por dentro sentía que algo se había quebrado para siempre. En medio de ese silencio roto por carcajadas, mi nuera, la esposa de Miguel, levantó su copa y dijo, «Por fin alguien le cerró la boca al viejo». Todos brindaron, todos menos yo. Y entonces entendí que ya no había lugar para mí en esa mesa, ni en esa familia. Me recosté en la silla, mirando el árbol de Navidad que brillaba en un rincón.
Las luces parpadeaban y yo recordé los años en que yo mismo compraba las esferas, los regalos, los dulces para mis hijos. Recordé cómo mi difunta esposa decoraba la casa y cómo los niños saltaban de emoción. Y ahora esos mismos hijos se reían mientras yo sangraba por dentro. Quise levantarme y salir corriendo, pero mis piernas no me respondieron. Sentía un peso en el pecho, un nudo en la garganta. Nadie me ayudó. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me ofreció un vaso de agua. Era como si yo fuera invisible, como si ya no existiera. En ese momento pensé que hubiera sido mejor que Dios me llevara junto con mi esposa, antes de ver este día. Porque no hay dolor más grande que ver a tus propios hijos convertirse en tus verdugos. Yo, que les di mi vida, mi fuerza, mis años, estaba sentado ahí como un extraño. Y ellos, mis propios hijos, brindaban felices porque habían logrado callarme. Ese fue el día en que mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Ese fue el día en que comprendí que para ellos yo ya no era su padre, yo era solo un viejo estorbo. Me quedé viendo mi plato lleno, sin probar bocado. El aroma de la comida que antes me abría el apetito, ahora me revolvía el estómago. Cada carcajada era como otro golpe. Cada palabra cruel era como un clavo más en mi ataúd en vida. Entonces, ese día supe que mi familia ya no existía. Ese día murió el padre dentro de mí. Y aunque aún respiraba, ya no era el mismo hombre. Lo que pasó después fue aún peor. Pero ese primer golpe, esa primera risa, fue la semilla de todo lo que vendría. Después de aquel golpe y de esas risas que todavía escucho en mis pesadillas, me quedé con la cara baja, intentando tragarme la vergüenza. No fue el dolor en la mejilla lo que más me dolió, sino el peso en el alma. El golpe sanaría con el tiempo, pero la traición de mis propios hijos no tiene cura. Pasaron los minutos, la cena continuó como si nada, y hubiera ocurrido. Yo estaba ahí, sentado, con la cara roja, mientras ellos hablaban de viajes, de carros nuevos y de negocios. Nadie volvió a dirigirme la palabra. Sentí que me borraron de esa mesa, como si ya no existiera. Mientras los escuchaba, mi mente se fue al pasado. Recordé la primera vez que tuve que vender mi reloj de matrimonio. Era un reloj que me regaló mi esposa el día que nos casamos. Yo lo cuidé como oro porque era el único lujo que tenía. Pero un día Miguel, el mismo que me golpeó, necesitaba dinero para su inscripción en la universidad. Sin pensarlo, fui a empeñar ese reloj. Me dolió entregarlo. Sentí que estaba dejando un pedazo de mi vida ahí en ese mostrador. Pero lo hice porque quería que mi hijo tuviera un futuro mejor. Ese recuerdo me quemaba. Yo había dado todo lo que tenía, hasta lo que era sagrado para mí. Y ahora ese mismo hijo me devolvía con golpes y humillaciones. También pensé en otra ocasión, cuando mi hija menor enfermó de gravedad. Tenía fiebre tan alta que casi deliraba. Yo no tenía dinero en ese momento. ¿Qué hice? Trabajé 3 días seguidos sin dormir, manejando un camión prestado para poder pagar las medicinas. Me acuerdo de las manos, adoloridas de tanto cargar cajas, del sudor que me corría por la espalda. Pero no me importó, porque todo era por mis hijos, y ahora ellos se reían de mí como si fuera una carga inútil. Cada recuerdo me apuñalaba más. Sentía que el corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Pero no dije nada. ¿Para qué? Ellos no me iban a escuchar. En su mirada ya no había respeto ni cariño, solo burla. Uno de mis nietos, el mayor, me miró fijamente por unos segundos. Creí que iba a acercarse, que iba a defenderme. Pero su padre lo jaló del brazo y le susurró al oído que no se metiera. Ese gesto me rompió más que cualquier palabra, porque entendí que hasta los pequeños estaban aprendiendo a tratarme con indiferencia. Después de cenar, me levanté despacio. Quise despedirme, pero nadie me respondió. Nadie se paró a darme un abrazo. Nadie me dijo, «Te queremos, papá». Era como si yo fuera un fantasma. Salí de esa casa, de la misma casa que yo construí con mis propias manos, y sentí que las paredes me miraban con lástima. Me apoyé en mi bastón y caminé hacia la calle, con el pecho apretado y los ojos ardiendo. Mientras caminaba, recordé otra anécdota que me dolió. Todavía más, cuando Miguel tenía 15 años, me pidió una guitarra. Yo no tenía dinero, apenas alcanzaba para comer, pero sabía cuánto la quería. Vendí unas herramientas de carpintería que me habían acompañado toda la vida, y le compré esa guitarra. Cuando se la di, sus ojos brillaron y me abrazó. Como nunca. Me dijo, «Papá, nunca te voy a olvidar».
Esas palabras aún las escucho y me pregunto en qué momento se borraron de su corazón. Me detuve en una esquina y me quedé mirando el cielo. Estaba nublado, pero yo solo veía el rostro de mi esposa en mi memoria. Ella siempre me decía, cuida de los niños. Ellos te cuidarán a ti. Y yo me lo creí. Me entregué completo a esa promesa. Ahora, parado ahí, con la cara adolorida y el alma rota, entendí que todo había sido en vano. Regresé a la casa que me prestaba un amigo para dormir algunas noches, porque ya ni siquiera tenía un cuarto propio, en la casa de mis hijos. Me senté en la cama y lloré. Lloré como un niño, sin poder detener las lágrimas. No lloraba por el golpe, lloraba porque me sentía huérfano de mis propios hijos. Pasaron los días, y el silencio fue aún más cruel que esa noche. Ninguno de ellos me llamó para preguntar si estaba bien, ninguno se disculpó. Para ellos ese golpe fue algo normal, como si ya me hubieran puesto en el lugar que merecía. Un domingo fui a la iglesia del barrio. Al salir, una señora mayor me saludó y me preguntó si estaba bien. Me dijo que me veía triste, y fue la primera persona en muchos días que me mostró un poco de cariño. Yo no supe qué responderle. Solo bajé la cabeza porque sentí que si hablaba iba a quebrarme otra vez. Esa misma tarde volví a recordar un sacrificio más. Mi hijo mediano quería estudiar medicina. No teníamos dinero para su carrera, pero yo vendí un terreno pequeño que mi padre me había dejado. Ese terreno era mi orgullo, porque era la herencia de mi familia. Lo vendí para pagarle sus estudios, y ahora ese mismo hijo me había dicho en la cena, «Ya cállate, viejo ridículo». Sentí que me arrancaban el corazón cada vez que recordaba esas palabras. Lo más duro fue que empecé a creer que quizá tenían razón. Empecé a pensar que sí era un estorbo, que ya no servía para nada. En las noches solo me preguntaba, ¿de qué sirvió todo lo que hice? ¿De qué sirvió tantos sacrificios si al final me quedé solo y humillado? Una noche soñé con mi esposa. En el sinus oscilidia sueño ella me decía, no llores más, ya no sufras por ellos. Me desperté con lágrimas en los ojos y con un sentimiento extraño, el de empezar a soltar. Ese dolor que me consumía poco a poco se estaba transformando en algo más, en coraje, en rabia silenciosa. Empecé a pensar que tal vez todavía me quedaba un arma, una forma de demostrarles que no podían jugar así conmigo. Pero antes de llegar a esa idea, tuve que pasar por lo peor, el abandono en el asilo. Y esa fue otra herida que marcó mi alma para siempre. Lo que vino después de aquella cena fue todavía peor. Pasaron solo unos días cuando mis hijos decidieron que ya no querían que viviera cerca de ellos. No me lo dijeron con palabras amables, ni con cariño. Una mañana llegaron dos de ellos, sin mirarme a la cara, y me dijeron, «Ya no podemos cuidarte, papá. Lo mejor es que te vayas a un lugar donde te atiendan». Ni siquiera usaron la palabra asilo, pero yo entendí. No me dieron opción. Metieron mis pocas cosas en unas maletas viejas y me subieron a un carro. Yo no dije nada, no quería suplicarles, porque sabía que lo habían decidido desde hacía tiempo. Durante el trayecto, el silencio era insoportable. Yo miraba por la ventana las calles que tantas veces recorrí con ellos de la mano cuando eran niños. Cada esquina me traía un recuerdo. Cuando pasamos frente a una panadería, me acordé de cuando les compraba pan dulce los domingos. Me pedían con ilusión las conchas y los cuernitos. Yo trabajaba toda la semana para poder darles ese pequeño gusto. Ahora pasábamos de largo y ellos ni volteaban a mirarme. El carro se detuvo frente a un edificio gris, con rejas en las ventanas y paredes despintadas. Era el asilo. Lo primero que sentí al bajar fue un olor fuerte a desinfectante mezclado con tristeza. Adentro había un pasillo largo y frío. Ancianos en sillas de ruedas miraban hacia afuera, con ojos apagados. Era como un cementerio de gente viva. Mis hijos dejaron mis maletas en la recepción. Ni siquiera esperaron a ver mi cuarto. Firmaron unos papeles, me dieron la espalda y se fueron sin despedirse. Escuché cómo el motor del carro se alejaba y cómo las puertas de hierro se cerraban detrás de mí con un ruido seco que me atravesó el pecho. Me llevaron a una habitación compartida con otros 3 ancianos. Las camas eran duras, las paredes tenían humedad y la ventana apenas dejaba pasar un poco de luz. Yo
Me senté en la cama asignada y sentí que mi vida había llegado a su punto más bajo. Esa noche no pude dormir. Escuchaba los ronquidos de mis compañeros de cuarto, el rechinar de las camas, el ruido lejano de un televisor viejo. Me tapé con la sábana hasta la cabeza y lloré en silencio. No quería que nadie me escuchara, pero las lágrimas no se detenían. Recordé cuando mis hijos eran pequeños y yo les prometía: ustedes nunca estarán solos. Yo siempre voy a estar con ustedes. Y ahora, yo era el que estaba solo, abandonado como si fuera basura. Al día siguiente salí al patio del asilo. Había unos árboles secos y unas bancas de hierro. Vi a otros ancianos sentados, algunos en silencio, otros mirando al cielo. Me acerqué a uno de ellos. Un hombre flaco con la mirada perdida me dijo: aquí nos dejan cuando ya no nos necesitan. Esa frase se me clavó como cuchillo. Pasaron los días y me di cuenta de que nadie venía a visitarme. Algunos compañeros recibían a sus hijos los domingos, les traían comida o los sacaban a pasear. A mí no me llegó ni una llamada, ni una carta, ni una visita. Yo esperaba escuchar mi nombre cada vez que entraba alguien por la puerta, pero nunca pasó. Día, un nieto me llamó por teléfono, obligado por su madre. Su voz sonaba fría. Me dijo: hola, abuelo, espero que estés bien. Yo traté de emocionarme, pero la llamada duró menos de 2 minutos. Apenas colgué, rompí en llanto. Sentí que lo hicieron solo para tranquilizar su conciencia. Esa soledad me estaba matando por dentro. Las horas se hacían eternas. Veía cómo algunos ancianos se iban apagando poco a poco, y yo me preguntaba si ese sería mi destino también: morir solo en una cama sin que nadie me recordara. Una tarde, mientras estaba sentado en el patio, recordé una escena que me desgarró el alma. Cuando mi hija cumplió 15 años, yo me endeudé para hacerle una fiesta. Renté un salón, contraté música, compré un vestido hermoso. Ella estaba feliz, bailando, riendo, agradecida. Esa misma hija fue la que firmó los papeles para dejarme en ese lugar. Otra memoria me golpeó fuerte. Miguel, el que me había levantado la mano, cuando era niño se cayó de un árbol y se quebró el brazo. Yo lo cargué en mis hombros hasta el hospital, corriendo sin parar, con el sudor escurriendo por mi frente. Estuve a su lado toda la noche, abrazándolo para que no tuviera miedo. Y ahora, ese mismo hijo me había golpeado y arrojado a un asilo como si fuera un estorbo. El colmo fue un domingo que yo esperaba que al menos alguien me visitara. Preparé mi ropa, me peiné, me senté en la banca de la entrada desde temprano. Pasaron las horas y nadie llegó. Vi cómo los demás ancianos recibían a sus familias con abrazos, risas y flores. Yo me quedé solo mirando la puerta hasta que el sol se escondió. Esa noche no probé bocado. Sentí que el hambre no era nada comparado con el vacío en mi corazón. Cada día en ese lugar era una tortura. La comida era fría, servida en charolas de metal. El agua sabía a cloro. Los cuidadores hacían lo que podían. Pero yo sabía que no era lo mismo que tener a tu familia contigo. Yo miraba mis manos arrugadas y pensaba: estas manos construyeron todo lo que mis hijos tienen y ahora ni siquiera quieren darme la mano. Una noche soñé con mi esposa. La vi sonriendo, tendiéndome la mano, como diciéndome que no tuviera miedo. Me desperté llorando, con un nudo en la garganta. Ese sueño me dio fuerzas para seguir, pero también me llenó de rabia, porque entendí que no merecía ese destino. Yo no era un criminal para estar encerrado en un lugar así. Yo era un hombre que lo dio todo y al que le habían pagado con desprecio. Ese fue el momento en que empecé a pensar que todavía tenía algo de poder, porque aunque ellos me habían abandonado, yo aún tenía mi herencia, y lo que decidiera hacer con ella sería la forma de mostrarles que nos podían enterrarme vivo sin consecuencias. En el asilo, las noches eran lo peor. Durante el día podía distraerme un poco mirando a los demás ancianos o escuchando sus historias, pero cuando caía la oscuridad, el silencio se volvía insoportable. Me acostaba en esa cama dura, tapado con una sábana áspera, y los recuerdos me caían encima como piedras. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mis hijos de pequeños. Los escuchaba reír, correr por el patio de la casa que yo construí con mis manos. Veía a mi esposa llamándolos para cenar. Todo parecía tan real que a veces me despertaba con lágrimas en los ojos, deseando que al abrirlos todo fuera un mal sueño. Pero no. Abría los ojos y ahí estaba. Paredes húmedas, ancianos tosiendo y yo solo, completamente solo. Una noche recordé un momento que me atravesó el alma. Cuando Miguel era niño, soñaba con tener unos tenis caros que usaban sus
amigos en la escuela. Yo no tenía dinero para comprárselos, pero él insistía todos los días. Al final, vendí un viejo radio que había heredado de mi padre y que para mí tenía un valor enorme. Con ese dinero le compré los tenis. Cuando se los di, él lloró de felicidad y me abrazó fuerte. Esa imagen me quemaba porque ese mismo hijo, años después, me había levantado la mano sin piedad. También me acordé de mi hija mayor, Laura. Cuando ella estaba en la secundaria, se enamoró de un muchacho que no le convenía. Yo la enfrenté, hablé con él y le pedí que se alejara porque solo quería jugar con ella. Ella me odió en ese momento, me gritó que yo arruinaba su vida. Pero años después me agradeció, llorando, porque ese hombre resultó ser un vago. Me dijo, «Papá, gracias por cuidarme, aunque no lo entendí en su momento». Esa misma hija fue la que se burló de mí en la cena, la que no movió un dedo cuando me golpearon. Cada recuerdo era un clavo más en mi corazón. No entendía cómo podían haber cambiado tanto. Yo me preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Acaso no fui buen padre? ¿Acaso no trabajé suficiente? Pero luego me acordaba de todo lo que hice y sabía que yo no fallé. Ellos fueron los que dejaron que la ambición y el desprecio les pudrieran el alma. Hubo una noche que nunca olvidaré. Estaba en la cama, mirando el techo, y escuché a un anciano rezar en voz baja. Decía, «Dios, no me dejes morir olvidado». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Era como si yo mismo la hubiera dicho, porque ese era mi miedo más grande, morir ahí, sin que a nadie le importara. Al día siguiente, mientras desayunábamos en el comedor, uno de los ancianos me contó que sus hijos solo lo visitaban para pedirle dinero. Me miró con tristeza y me dijo, «Cuando ya no tengas que darles, ni siquiera se acordarán de ti». Yo solo asentí porque esa ya era mi realidad. Un domingo me armé de valor y pedí que me llevaran a la iglesia. Quería sentir aunque fuera un poco de paz. Cuando entré, el olor a incienso me golpeó de lleno y los recuerdos me inundaron. Recordé a mi esposa de rodillas rezando por nuestros hijos. Ella siempre decía, Dios nos dará fuerzas para sacarlos adelante. Y así fue. Pero ahora de nada me servía tanto esfuerzo. Me senté en una banca y recé también. No pedí por mí, pedí por ellos. Le pedí a Dios que les abriera los ojos, que entendieran el daño que me habían hecho. Pero al mismo tiempo sentía un fuego en mi pecho, un fuego que me decía que no podía quedarme de brazos cruzados. Ese mismo día, al regresar al asilo, me quedé sentado en el patio viendo cómo el sol se escondía. Un viento frío me golpeaba la cara, y en ese momento lo decidí. No iba a morir como un perro abandonado. No iba a dejar que mis hijos se quedaran con lo que tanto me costó. Recordé a don Chema, el vecino pobre que siempre estuvo para mí. Cuando mi esposa estuvo enferma y yo no tenía ni para tortillas, él me traía un plato de frijoles sin pedirme nada a cambio. Recordé también a Rosa, la cocinera que me cuidaba cuando yo estaba enfermo, preparándome caldos y sobándome la espalda como si fuera su propio padre. Ellos me dieron más cariño que mis propios hijos, y entonces pensé, si voy a dejar algo será para ellos, no para los ingratos que me golpearon. Esa noche no pude dormir, pero ya no fue por tristeza. Fue por un plan que empezó a crecer en mi cabeza. Un plan que me daba fuerzas, que me hacía sonreír en silencio. Porque yo aún tenía un arma. Mi herencia. Mientras miraba la luna desde la ventana sucia de mi cuarto, hice un juramento. Juré que no dejaría que mis hijos se quedaran con lo que yo había construido. Juré que les enseñaría, aunque fuera desde la tumba, que el respeto no se compra con dinero. Me imaginé sus caras cuando se enteraran de que no recibirían nada. Imaginé sus gritos, su rabia, su arrepentimiento. Y esa imagen me dio paz. Una paz que no había sentido desde hacía años. Ese juramento fue lo único que me sostuvo en esos días. Ya no lloraba tanto por las noches. Ahora pensaba en cómo preparar cada paso. Cómo asegurarme de que mi decisión fuera irrevocable. Un día, mientras los demás ancianos dormían la siesta, me quedé solo en el patio. Cerré los ojos y hablé con mi esposa en silencio. Le dije, perdóname, vieja, pero ya no puedo seguir aguantando. Les voy a quitar lo que más desean. No sé si está bien o mal, pero ya no me importa. Ellos me enterraron en vida. Ahora yo les quitaré lo único que los mantiene unidos. Mi dinero. Abrí los ojos y sentí una calma extraña. Era como si ella me hubiera escuchado y me hubiera dado permiso. Ese día empezó mi venganza silenciosa. Una venganza que no se haría con gritos ni golpes, sino con papeles y decisiones. Y aunque mi cuerpo estaba viejo y cansado, mi mente estaba más despierta que nunca.
Desde aquella noche en que hice el juramento bajo la luna, mi corazón cambió. Ya no me quedaba llorando como antes, ya no me sentía un estorbo que esperaba la muerte en ese cuarto húmedo. Ahora tenía un motivo para seguir respirando. Hacer justicia con mis propias manos, no con golpes ni gritos, sino con algo más fuerte que todo eso, con la decisión de un padre que ya no tiene miedo a nada. Al día siguiente me levanté con otro ánimo. Mientras los demás ancianos caminaban arrastrando los pies, yo me sentía ligero, como si mis años de repente pesaran menos. Me senté en el comedor y por primera vez en mucho tiempo no me supo amarga la sopa aguada que nos servían. No porque la comida fuera buena, sino porque en mi mente ya estaba cocinando un plan. Comencé a pensar en lo que aún me pertenecía. Mis hijos creían que ya todo era suyo, que yo solo estaba esperando morir, para entregarles las llaves de mis bienes, pero estaban equivocados. Yo seguía siendo el dueño de mis tierras, de mis cuentas, de mis ahorros y sobre todo, de mi voluntad. Y esa voluntad iba a ser mi venganza. Ese mismo día le pedí a una enfermera que me consiguiera el número de un viejo amigo mío, Julián, que era abogado desde hacía años. Cuando lo llamé y escuché su voz al otro lado de la línea, me temblaron las manos. Le conté, entre sollozos, lo que me habían hecho mis hijos. Hubo silencio unos segundos y luego me dijo: «Don Manuel, no se preocupe. Si usted quiere cambiar su testamento, yo lo ayudo. No está solo». Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me decía: «No está solo». Me agarré de esas palabras como un náufrago se agarra de una tabla en medio del mar. La semana siguiente, Julián vino al asilo a visitarme. Lo vi entrar con su maletín de cuero, el mismo que llevaba cuando apenas empezaba como abogado. Hace décadas, cuando yo mismo lo ayudé prestándole dinero para sus estudios. Nos sentamos en una esquina del comedor, lejos de los demás. Él me miró serio y me dijo: «Cuénteme todo». Y yo le conté con lujo de detalle, desde el golpe de Miguel hasta el abandono en ese lugar. Cuando terminé, Julián apretó los labios con rabia y me dijo: «Usted no se preocupe, don Manuel. Ellos creen que lo enterraron vivo, pero usted tiene en sus manos la forma de darles donde más les duele». Yo asentí, con lágrimas en los ojos. Era justo lo que necesitaba escuchar. Esa noche casi no dormí, pero no por tristeza, sino por emoción. Imaginaba sus caras cuando escucharan la lectura del testamento. Me los veía gritando, rompiendo cosas, suplicando al abogado que cambiara lo que ya estaba escrito. Esa imagen me dio una paz extraña, como si por fin estuviera recuperando algo de dignidad. Los días en el asilo seguían siendo duros, pero yo ya no los sentía tan pesados. Mientras algunos ancianos se resignaban a esperar la muerte, yo caminaba con la frente en alto, pensando en mi plan. Me quedaba sentado en el patio, viendo las hojas secas caer de los árboles, y en mi mente iba repasando cada paso. También recordaba a la gente que realmente había estado conmigo cuando más lo necesité. El jardinero, Pedro, que me acompañó bajo el sol en mis tierras cuando yo apenas podía levantarme. La cocinera, Rosa, que me daba caldo cuando estaba enfermo y me hablaba como si fuera su propio padre. Y don Chema, el vecino pobre que, sin tener nada, me compartió tortillas cuando yo no tenía ni para un taco. Ellos habían hecho más por mí que mis propios hijos, y ahí fue cuando lo decidí. Todo lo que yo tenía sería para ellos. Mis hijos se quedarían con las manos vacías, como me dejaron a mí el día que me encerraron en este lugar. Recuerdo una tarde especial. Estaba sentado en la banca del patio cuando uno de los hijos de Rosa, la cocinera, vino a visitarla al asilo porque ella trabajaba ahí ahora como voluntaria. Ese muchacho se acercó a mí y me dio un abrazo sin conocerme mucho. Me dijo: «Gracias, don Manuel. Mi mamá siempre me cuenta que usted la trató como familia». Ese abrazo me dolió y me sanó al mismo tiempo. Me dolió porque venía de alguien que no era mi sangre, pero me sanó porque me recordó que aún había cariño sincero en el mundo. Esa noche, acostado en la cama, volví a hablar con mi esposa en silencio. Le dije: «Vieja, perdóname, pero ya no voy a dejarles nada. Todo lo que hice por ellos lo enterraron con risas y burlas. Lo que me queda se lo daré a los que de verdad me quisieron». Y sentí que ella me respondía con un silencio lleno de aprobación. Un día, mientras comíamos, uno de los ancianos del asilo me dijo: «Don Manuel, yo supe de un caso parecido. Un señor dejó todo a sus trabajadores y sus hijos se volvieron locos. Fue una justicia que nadie esperaba». Esa historia me dio más fuerzas. Yo también podía hacer lo mismo, y no solo para vengarme,
sino para premiar a los que siempre estuvieron conmigo. Pero mientras yo hacía estos planes, mis hijos seguían confiados. Me enteraba por rumores que se peleaban entre ellos pensando en quién se quedaría con la hacienda, con las cuentas, con los carros. Uno decía que se iría de viaje apenas yo muriera. Otro soñaba con abrir un negocio con el dinero que yo había guardado toda la vida. Si supieran lo que les esperaba. Cada vez que escuchaba esos rumores, sentía un fuego dentro de mí. Pero ya no era de tristeza, era de satisfacción, porque cada palabra de ellos era un clavo más en el ataúd de sus ilusiones. Así fue como, en medio de esa soledad, empezó a crecer mi venganza. Una venganza silenciosa, escrita con tinta y papeles, pero más fuerte que cualquier golpe. Ellos me habían golpeado, se habían reído de mí, me habían tirado en un asilo como a un perro. Pero yo tenía la última palabra. Y esa palabra iba a dolerles más que todo lo que me hicieron. El día que regresó Julián, mi amigo abogado, sentí que mi vida tenía un nuevo rumbo. Entró al asilo con paso firme, cargando su maletín, y me buscó con las mirada. Yo lo saludé como si hubiera visto a un hermano perdido. Nos sentamos en una banca del patio, bajo un árbol que ya estaba seco, y él me preguntó, ¿está seguro de lo que quiere hacer, don Manuel? Yo lo miré a los ojos y le dije, más seguro que nunca. Ellos me mataron en vida y ahora quiero que aprendan lo que se siente perderlo todo. Sacó unos papeles y me explicó que necesitaba mi firma para iniciar el cambio en el testamento. Le pedí que se asegurara de que no hubiera manera de revertirlo. Quiero que, cuando muera, no quede ni una duda de que esa fue mi voluntad. Julián me aseguró que así sería. Mientras hablábamos, yo recordaba cómo de jóvenes trabajamos juntos en la construcción. Yo cargaba sacos de cemento y él soñaba con ser abogado. Una tarde me pidió dinero para pagar un semestre, porque estaba a punto de dejar la carrera. Sin pensarlo, le presté lo poco que tenía. Ahora la vida me devolvía ese gesto, porque era él quien me iba a ayudar a cobrar mi última deuda. Esa tarde, después de hablar con Julián, me recosté en la cama del asilo y pensé en todo lo que había vivido. Me acordé de un sacrificio que me dolió como pocos. Cuando Miguel cumplió 10 inocentes años, yo quería regalarle una bicicleta. No tenía dinero, pero sabía que él soñaba con tener una. Vendí mi gallina ponedora, la única que me daba huevos para comer. Con ese dinero compré la bicicleta. Miguel lloró de felicidad y me abrazó. Gracias, papá. Eres el mejor del mundo, me dijo. Esa frase se me quedó grabada. Y ahora ese mismo hijo era el que me había golpeado frente a todos. Los recuerdos no me soltaban. Cada vez que firmaba un papel, sentía que firmaba también un pedazo de mi vida pasada. Pero lejos de dolerme, me daba fuerzas. Porque entendía que todo lo que yo había dado no había servido de nada con mis hijos, pero todavía podía servir para otros. Unos días después, Julián regresó con más documentos. Me dijo que necesitaba testigos y que él mismo se encargaría de conseguirlos. Le pedí que fueran personas de confianza, no familiares, no gente que pudiera venderse a mis hijos. Él me aseguró que así sería. Lo vi escribir, revisar hojas, poner sellos. Cada sonido de la pluma sobre el papel era como un martillazo de justicia en mi corazón. Mientras tanto, mis hijos seguían ignorándome. Pasaron semanas sin que nadie apareciera por el asilo, ni una llamada, ni un mensaje. Yo me enteraba de ellos porque los trabajadores que todavía eran leales a mí me contaban. Andan diciendo que usted ya no tarda en morir, me dijo un día Pedro, el jardinero que todavía me visitaba. Yo sonreí con tristeza y le respondí. Que sigan esperando, Pedro. Cuando llegue ese día, se van a llevar la sorpresa de su vida. Una tarde, mientras firmábamos un documento, Julián me preguntó, ¿estás seguro de dejarles todo a los trabajadores y al vecino? Yo no lo dudé. Ellos me dieron más que mis hijos. Ellos me trataron como ser humano cuando mi propia sangre me trató como basura. Me acordé de una ocasión en que Rosa, la cocinera, me llevó caldo cuando estaba enfermo. Se quedó a mi lado toda la noche, vigilando que me bajara la fiebre. Ninguno de mis hijos hizo eso por mí. ¿Cómo no iba a agradecerle a ella? Esa noche tuve un sueño extraño. Vi a mi esposa de nuevo, esta vez más clara que nunca. Ella me decía, haz lo que tengas que hacer, Manuel. No tengas miedo. Dios ve todo. Me desperté con el corazón tranquilo.
Era como si me hubiera dado su bendición para seguir adelante con mi plan. Los días se hicieron largos, pero yo ya no era el mismo. Caminaba por el asilo con otra mirada. Los demás ancianos se dieron cuenta. Uno de ellos me dijo: «Usted ya no parece triste, don Manuel. ¿Qué pasa?». Yo sonreí y le contesté: «Estoy escribiendo mi propia justicia». No entendió del todo, pero me devolvió la sonrisa. Un evento marcó aún más mi decisión. Una tarde, mis hijos fueron al asilo, pero no para verme ni para preguntarme cómo estaba. Solo llegaron a preguntarme por las escrituras de un terreno. Ni un abrazo, ni un «¿Cómo estás, papá?». Solo me dijeron: «¿Dónde guardaste los papeles de la hacienda?». Yo los miré sin decir nada, fingiendo demencia. Les respondí que no me acordaba. Se molestaron y me dijeron que yo ya no servía para nada. Se fueron furiosos, dejándome más claro que nunca que lo único que les importaba era el dinero. Esa visita me dio la confirmación final. Ya no había vuelta atrás. Yo no les dejaría ni un centavo. Me levanté de la silla, fui a mi cuarto y me arrodillé en el piso. Le hablé a mi esposa en voz baja: «Ya está hecho, vieja. Ya no les queda nada. Ahora verán lo que se siente perderlo todo». Al día siguiente, Julián llegó con los documentos finales. Los firmamos en la capilla del asilo, porque yo quería que Dios fuera testigo. Cada firma era un golpe contra la ambición de mis hijos. Cada sello era un clavo en el ataúd de sus ilusiones. Cuando terminé, sentí que me quitaba un peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, pude respirar tranquilo. Salí al patio y miré el cielo. El viento frío me golpeaba la cara, pero yo sonreía. Ya no era el viejo derrotado que habían abandonado. Ahora era un hombre que, aunque estuviera a punto de morir, había recuperado el poder. Ese día entendí que la verdadera justicia no siempre llega de los jueces ni de las leyes. A veces la justicia la hace uno mismo, con valor y con decisión. Y yo estaba dispuesto a morir tranquilo, porque sabía que mis hijos no iban a salirse con la suya. Después de firmar aquellos primeros papeles con Julián, mi abogado, pasé varias noches sin poder dormir. Pero ya no era por tristeza como antes. Era porque mi cabeza no dejaba de dar vueltas pensando en las personas que de verdad habían estado conmigo a lo largo de la vida. No eran mis hijos, no. Ellos me habían golpeado, se habían reído de mí y me abandonaron. Eran otras personas, humildes, sencillas, que habían dado más de lo que tenían sin esperar nada a cambio. El primero que me vino a la memoria fue Pedro, mi jardinero. Ese hombre trabajó conmigo por más de 30 años. Yo lo vi llegar como un chamaco flaco, lleno de hambre y con zapatos rotos. Le di trabajo porque lo vi decidido, porque vi en él las ganas de salir adelante. Con el tiempo, se volvió más que un empleado. Era como un hijo para mí. Recuerdo que, cuando yo ya no podía con las herramientas pesadas, él se adelantaba, cargaba los bultos de tierra, podaba los árboles, arreglaba las flores, y nunca me faltó el respeto. Al contrario, siempre me decía: «Don Manuel, usted no se preocupe, yo le ayudo». Una anécdota me viene clara como si fuera ayer. Una tarde de lluvia, yo estaba enfermo y con fiebre. Mis hijos ni siquiera se aparecieron, pero Pedro llegó empapado al patio de mi casa. Llevaba en sus manos un caldo que su esposa me había preparado. Me ayudó a levantarme, me tapó con una cobija y se quedó sentado junto a mí hasta que me dormí. Esa noche sentí que tenía un hijo de verdad cuidándome. ¿Cómo no pensar en él cuando decidí mi herencia? Pedro me había dado cariño sincero, lealtad, y nunca me pidió nada. Si había alguien que merecía mi gratitud, era él. Luego, pensé en Rosa, la cocinera. Una mujer humilde que entró a trabajar conmigo cuando mis hijos todavía usaban pañales. Ella los alimentó, les preparaba su papilla, los cargaba en brazos cuando lloraban. Yo muchas veces la encontré despierta a medianoche, calentando leche para alguno de mis hijos, enfermos. En esos momentos, Rosa parecía más madre que mi propia esposa, porque se desvivía por ellos. Recuerdo un día en que Miguel, el que me golpeó, estaba enfermo del estómago. Vomitaba sin parar y lloraba de dolor. Yo no sabía qué hacer, estaba desesperado. Rosa llegó, preparó un té especial y, lo cuidó toda la noche. Al amanecer, el niño estaba mejor. Miguel nunca lo supo, pero fue esa mujer la que le salvó de una deshidratación que pudo haber sido mortal. Y ahora, irónicamente, ese mismo hijo despreciaba al anciano que un día lo cargó en brazos. ¿Cómo no premiar a Rosa, que me mostró un amor que no venía de la sangre, sino del corazón? También recordé a don Chema, mi vecino pobre.
Ese hombre vivía en una casita de lámina, con piso de tierra y sin lujos. Pero cada vez que me veía trabajar solo, venía a ofrecerme la mano. Una vez, cuando mi esposa enfermó y yo no tenía dinero ni para 1 kilo de tortillas, don Chema llegó con un plato de frijoles y unas tortillas recién hechas. Me dijo, no es mucho, pero es de corazón. Y vaya que lo era. En ese momento, ese plato de comida me supo a gloria. Otra ocasión, cuando se me descompuso la camioneta en plena carretera, ¿quién fue el primero en aparecer para ayudarme? No fueron mis hijos, que estaban en la ciudad disfrutando de sus lujos. Fue don Chema, con su bicicleta vieja, que pedaleó hasta un pueblo cercano para traer a un mecánico. Ese hombre pobre me dio más apoyo del que recibí de mi propia sangre. Pensar en todos, ellos me hacía llorar, pero no de tristeza, sino de gratitud. Porque entendí que la familia no siempre es la sangre. A veces, la verdadera familia es la que está contigo cuando más lo necesitas, aunque no comparta tu apellido. Mientras recordaba estas cosas, me preguntaba, ¿qué han hecho mis hijos por mí? La respuesta era clara. Nada. Al contrario, me golpearon, me humillaron y me encerraron en un asilo. En cambio, Pedro, Rosa y don Chema me habían dado más de lo que tenían, y lo habían hecho sin esperar recompensa. Una tarde me quedé viendo por la ventana del asilo mientras llovía. Veía las gotas caer y recordaba otra escena. Hace años, una tormenta fuerte derrumbó parte del techo de mi casa. ¿Quién estuvo ahí bajo la lluvia, ayudándome a poner lonas para que no se mojara todo? No fueron mis hijos que se quedaron durmiendo. Fue Pedro, el jardinero, que llegó empapado con su esposa y sus hijos pequeños. Entre todos tapamos el techo. Esa noche dormimos en el piso, empapados, pero yo me sentí acompañado. Me dije a mí mismo, si voy a dejar algo será para ellos, para los que me quisieron cuando nadie más lo hizo. Un día le conté todo esto a Julián, mi abogado. Le dije, quiero que mi testamento sea claro, nada para mis hijos. Todo para Pedro, para Rosa, para don Chema. Que ellos disfruten lo que yo construí con mis manos. Julián me miró serio y luego me estrechó la mano. Es justicia, don Manuel. Y yo lo voy a ayudar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir tranquilo. Me imaginaba a Pedro cultivando las tierras que yo trabajé, a Rosa teniendo una casa digna para descansar, a don Chema con un techo de verdad donde dormir. Y también me imaginaba a mis hijos, rabiando, llorando, golpeando las paredes al darse cuenta de que se quedaron con las manos vacías. Esa imagen me dio fuerzas, porque entendí que mi venganza no era solo por mí, sino también por toda la gente humilde que ha sido despreciada por los suyos. Yo, un anciano abandonado, todavía podía enseñarles una lección que jamás olvidarían. Mientras yo firmaba papeles en minutos silencio y pensaba en Pedro, en Rosa y en don Chema, mis hijos vivían en una nube de soberbia. Ellos creían que ya tenían todo asegurado. Ni sospechaban que su ambición los estaba llevando directo al abismo. Un día, uno de los muchachos que trabajaba en el asilo, sobrino de Pedro, me contó lo que escuchaba cuando iba a la casa de mis hijos. Don Manuel, me dijo, ellos hablan de su herencia como si usted ya estuviera muerto. Se sientan con botellas de vino y hacen planes de qué van a hacer con sus tierras y su dinero. Cuando escuché eso, sentí primero rabia, pero luego una sonrisa se me escapó. Porque no sabían que ya no tenían nada. Me contó que Miguel, el mayor, decía, yo me voy a quedar con la hacienda. Esa tierra siempre fue mía de todas formas. Apenas muera el viejo, la vendo y saco millones. Otro, el mediano, respondía, pues yo quiero quedarme con la casa grande. Esa es la que más vale, y no pienso repartirla. Y Laura, mi hija, decía con frialdad, a mí no me importa pelear con ustedes, yo quiero la cuenta del banco, lo demás arréglenselo entre ustedes. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de lo que alguna vez llamé familia. Pero lejos de dolerme, me daba fuerza. Yo me los imaginaba peleando como buitres alrededor de un cadáver que aún respiraba. Y me daba gusto saber que cuando ese momento llegara, se quedarían con las garras vacías. Recuerdo que una noche, Pedro vino a visitarme al asilo. Me trajo un poco de fruta fresca y me dijo, don Manuel, no, se agüite. Dios es justo y ellos algún día pagarán lo que le hicieron. Yo lo miré y le respondí, sí, Pedro,
Pero esta vez no voy a dejar que sea solo Dios. Esta vez yo mismo voy a hacer que paguen. Él no entendió del todo, pero me apretó la mano con respeto. Los rumores seguían llegando. Me enteré de que Miguel incluso ya había hablado con un agente inmobiliario para preguntar cuánto valía la hacienda. Yo me reí solo en mi cama, imaginando su cara cuando descubriera que esa hacienda ya no era suya. Otra anécdota me vino a la mente. Cuando Miguel tenía 17 años, me robó dinero de la cartera para salir de fiesta. Yo lo descubrí y lo enfrenté. Él lloró, me pidió perdón y me prometió que nunca más lo haría. Yo lo perdoné porque era mi hijo y creí en sus palabras. Hoy me doy cuenta de que nunca cambió. Su ambición solo creció con los años. Un domingo mis hijos fueron al asilo. No para verme ni para traerme algo de cariño. Solo llegaron para hablar entre ellos. Yo los escuchaba desde el pasillo. Miguel decía, «Ya falta poco, el viejo no se ve bien». Laura respondió, «Sí, ya no tarda. Prepárense porque yo no pienso compartir nada». Y el mediano agregó, «A mí me vale lo que ustedes quieran, yo voy a ser el que maneje el dinero». Yo estaba sentado en una banca escuchando todo. Sentí ganas de salir y gritarles en la cara que eran unos ingratos, pero no lo hice. Al contrario, fingí que no escuchaba nada, porque sabía que la verdadera respuesta llegaría con tiempo. Ese mismo día entraron a verme por unos minutos. No me saludaron con cariño. Lo primero que hicieron fue preguntarme, «¿Dónde están las escrituras de la hacienda? ¿Todavía tienes las llaves de la caja fuerte?» Yo fingí demencia. Les dije que no recordaba nada. Se miraron entre ellos con desesperación. Uno murmuró, «Ya está perdiendo la cabeza, mejor». Se fueron molestos y yo me quedé sonriendo en silencio. Mientras ellos vivían creyendo que todo era suyo, yo seguía trabajando con Julián para asegurar que no pudieran tocar ni un peso. Cada vez que estampaba mi firma, sentía que les devolvía, aunque fuera un poco, la humillación que me habían hecho pasar. Una noche, sentado en mi cama, pensé en la ironía. Ellos se reían de mí, decían que estaba acabado, que ya no servía para nada. Pero yo, un viejo arrinconado en un asilo, era más poderoso que ellos. Porque el poder no estaba en los músculos ni en la juventud, sino en la decisión. Y mi decisión ya estaba tomada. Me acordé de otra escena, una que me dolió en el alma. Años atrás, Laura se casó. Yo pagué toda la boda, desde el vestido hasta la música. Trabajé meses extras para darle lo que ella soñaba. Y ese día, mientras bailábamos el vals, ella me dijo, «Papá, eres el mejor padre del mundo. Nunca voy a olvidarlo». Ahora esa misma hija me había abandonado y se reía de mí en mi cara. El contraste era demasiado cruel, pero también era mi motor. Porque sabía que algún día, muy pronto, esas palabras se les mismo iban a regresar como un eco que los atormentaría por el resto de sus vidas. A veces, en el patio del asilo, los otros ancianos me preguntaban por mis hijos. Yo fingía que estaban ocupados, que no podían visitarme. No quería que ellos supieran la verdad. Pero por dentro me hervía la sangre. Me decía, a mí mismo, si supieran que esos hijos míos ya me dieron por muerto. Una tarde, mientras el sol se escondía, me quedé mirando el horizonte y pensé, ellos creen que me enterraron, pero yo soy como esas brasas que parecen apagadas y que de repente encienden otra vez. Esa chispa en mi corazón sin cinta, estaba convirtiendo en fuego. Lo que mis hijos no sabían era que todo lo que planeaban, cada palabra que decían, era una cadena que ellos mismos se ponían al cuello, porque mientras más seguros estaban, más fuerte iba a ser el golpe cuando se enteraran de la verdad. Esa verdad ya estaba escrita, firmada y sellada, y cuando llegara el momento ellos no tendrían dónde esconderse. El día de la firma definitiva lo recuerdo como si fuera ayer. Julián, mi amigo abogado, llegó al asilo con su maletín de cuero y una carpeta gruesa llena de papeles. Entró al comedor con paso firme, mientras yo lo esperaba en una esquina, sentado en una mesa de metal. Los otros ancianos nos miraban curiosos, pero yo sabía que lo que íbamos a hacer no era un simple trámite, era el acto de justicia más importante de mi vida. Me temblaban las manos, no lo niego. No era miedo, era emoción. Tenía 78 años y sentía que ese día por fin recuperaba el respeto que me habían quitado. Julián se sentó frente a mí, sacó los documentos y los puso sobre la mesa. Me miró a los ojos y me dijo, «Don Manuel,
¿Estás seguro? Después de que firme aquí, no hay vuelta atrás. Yo respiré hondo y le respondí: Julián, ya no tengo nada que perder. Mi familia ya me quitó todo. Ahora me toca a mí quitarles lo que más aman. Él asintió y comenzó a explicarme cada punto. Yo escuchaba con atención, aunque en realidad ya sabía qué quería. Cada palabra del abogado era como un martillo golpeando las ilusiones de mi inocencia, mis hijos. Este terreno será para Pedro, su jardinero. Yo asentí, recordando cómo Pedro me había cuidado como un hijo verdadero. Esta casa pasará a nombre de Rosa, la cocinera. Yo sonreí, porque esa mujer me había dado más calor de hogar que mis propios hijos. Y esta parte del dinero se dividirá entre don Chema y sus nietos. Ahí no pude evitar soltar una lágrima, porque ese vecino pobre me había dado comida cuando yo no tenía nada. Mientras Julián hablaba, los recuerdos me atacaban como ráfagas. Vi a Miguel, mi hijo mayor, golpeándome frente a todos. Vi a Laura, mi hija, brindando con su copa mientras yo me desmoronaba por dentro. Vi a mis nietos riéndose, porque les dijeron que yo era un viejo ridículo. Esas imágenes me dieron fuerzas para tomar la pluma y estampar mi primera firma. El sonido de la pluma sobre el papel me estremeció. Sentí que no era tinta lo que corría, sino la sangre de todos mis sacrificios, de todas mis lágrimas, de todas las noches en que me partí el alma por ellos. Cada firma era un golpe silencioso contra la ambición de mis hijos. Julián me pasó hoja tras hoja. Yo firmaba sin titubear, sin mirar atrás. En un momento, mis manos temblaron demasiado y la pluma se me resbaló. Julián me ofreció ayuda, pero le dije que no. Quiero hacerlo yo solo. Nadie más. Que quede claro que fue mi decisión. Y seguí firmando. Cuando terminé de firmar todo, Julián sacó un sello de su maletín y lo estampó en cada página. El sonido seco del cinto. Sello fue como una sentencia. Ahí estaba escrito mi legado, mi venganza, mi justicia. Me quedé mirando los papeles ya firmados. Por un instante pensé en mis hijos de pequeños, corriendo descalzos por el patio, abrazándome cuando regresaba cansado del trabajo. Por un momento sentí culpa, como si estuviera traicionando esos recuerdos. Pero enseguida recordé el golpe, las risas, el abandono. Y la culpa se borró de mi corazón. Esa misma tarde, después de la firma, pedí que me llevaran a la capilla del asilo. Era una capilla pequeña, con bancas viejas y un crucifijo gastado. Me arrodillé frente al altar y recé. Le dije a Dios: Señor, tú sabes que lo hice con el corazón. Ellos ya no me ven como padre, así que no merecen nada. Esto no es odio, es justicia. Al salir de la capilla, un rayo de sol entraba por la ventana. Sentí que mi esposa estaba conmigo, dándome su bendición. Caminé hasta el patio con paso lento, pero mi pecho estaba erguido como no lo había estado en años. Esa noche no pude dormir, no porque estuviera triste, sino porque mi mente se llenaba de imágenes del futuro. Veía a Pedro cultivando mis tierras con orgullo, a Rosa disfrutando de una casa propia, a don Chema durmiendo tranquilo bajo un techo digno. Y también veía a mis hijos, furiosos, desesperados, llorando cuando escucharan que no recibirían nada. Esa mezcla de imágenes me dio paz. En medio de la madrugada, un anciano de mi cuarto me preguntó: ¿Por qué sonríe, don Manuel? Aquí todos lloramos, por lo que perdimos. Pero usted parece tranquilo. Yo lo miré y le respondí: Porque yo no perdí, hermano. Ellos creen que ganaron, pero no saben lo que viene. El viejo no entendió del todo, pero me dio una palmada en la espalda. Al día siguiente, Julián me visitó de nuevo para confirmar que todo estaba en orden. Me dijo: Don Manuel, su voluntad ya quedó sellada. Sus hijos no podrán hacer nada, ni aunque quieran. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el poder estaba en mis manos. Mientras desayunaba la sopa fría del asilo, pensé en la ironía. Mis hijos se reían de mí. Decían que era un viejo acabado. Pero ese viejo acabado acababa de decidir su futuro, y lo había hecho sin necesidad de gritar ni de golpear. Con una pluma y unos papeles, yo había hecho más daño del que ellos me hicieron a mí. Esa tarde me senté en el patio, bajo el mismo árbol seco donde había hablado con Julián la primera vez. Cerré los ojos y me imaginé la escena que algún día llegaría. Mis hijos reunidos para la lectura del testamento, esperando ansiosos la herencia. Y luego el abogado leyendo en voz alta que no recibirían nada.
Imaginé sus caras de sorpresa, sus gritos, sus insultos. Esa visión me dio una alegría que ninguna otra cosa podía darme. Me quedé ahí hasta que el sol se escondió. El viento frío me golpeaba el rostro, pero yo sonreía, porque sabía que mi justicia ya estaba escrita, y nadie podía cambiarla. Después de firmar todo, con Julián y dejar sellada mi voluntad, me invadió una calma que hacía años no sentía. Sin embargo, sabía que debía guardar silencio. No podía mostrar la satisfacción que llevaba por dentro. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado, como si todavía fuera el viejo derrotado que ellos creían. Pasaron unas semanas y, para mi sorpresa, mis hijos aparecieron en el asilo. No lo hicieron por cariño ni porque les preocupara mi salud. Llegaron con la mirada fría, fingiendo sonrisas, pero yo los conozco demasiado bien. Entraron con bolsas de pan y fruta, como si quisieran aparentar ser buenos. Hijos. Yo recibí lo que trajeron, pero por dentro sabía la verdad. Habían venido a tantear cuánto me quedaba de vida. Miguel, el mayor, fue el primero en hablar. Me miró con esa cara de superioridad que tanto odio me da y me dijo: «¿Cómo te sientes, papá? Te ves cansado. Ya casi no caminas bien». Yo fingí debilidad, hice una mueca de dolor y respondí: «Sí, hijo, cada día estoy más débil. No sé cuánto tiempo me queda». Él sonrió apenas, como si esa noticia le alegrara. Laura, mi hija, se sentó a mi lado y me acarició la mano. Pero no fue un gesto de amor, fue un acto calculado. Me dijo: «Papá, ¿todavía recuerdas dónde guardaste los papeles de la casa grande? Los muchachos están preocupados porque no encontramos una copia». Yo bajé la mirada, fingí confusión y contesté: «No me acuerdo, hija. La memoria ya no me funciona como antes». Ella se mordió los labios, molesta, y entendí que no había venido por otra cosa más que por eso. El mediano, José, fue más directo. «Papá, las escrituras de la hacienda. ¿Dónde están? No podemos perder tiempo si algo te llega a pasar». Su tono fue tan frío que me dio escalofríos, como si hablara de un negocio y no de su padre. Yo lo miré a los ojos y le respondí con voz débil: «No lo sé, hijo. Creo que las dejé con tu madre cuando vivía». Me inventé esa mentira porque sabía que ya no había nada que pudieran hacer. Se miraron entre ellos frustrados. Pensaban que mi mente ya estaba perdida, y eso me convenía. Dejé que creyeran que estaba confundido, que ya no entendía nada. Mientras ellos pensaban que yo me desmoronaba, yo sabía que todo estaba firmado, sellado y asegurado. Después de esa visita se fueron molestos. Apenas me dieron un abrazo frío y salieron murmurando entre ellos. Yo me quedé sentado en la banca de la entrada, mirando cómo el carro se alejaba. No sentí tristeza, sentí alivio, porque confirmaba que solo les importaba la herencia, y cuando llegara el día de la verdad, el golpe sería más fuerte. Esa noche, mientras los demás ancianos dormían, yo me quedé despierto mirando el techo. Me imaginaba la escena de mis hijos peleando entre ellos, reclamándose unos a otros, buscando papeles que ya no existían. Esa imagen me arrancó una sonrisa que hacía mucho no tenía. Unos días después volvieron. Esta vez llegaron con caras serias. Miguel me dijo: «Papá, necesitamos que nos firmes unos documentos para adelantar un trámite. Es por tu bien, para que no haya problemas». Yo fingí no entender. Tomé los papeles, los miré al revés y les dije: «¿Qué es esto? No sé leer bien, hijo, ya no veo». Ellos se desesperaron. Laura se levantó de golpe y dijo: «Papá, coopera, si no, luego va a ser peor para todos». Yo seguí actuando. Tosí fuerte, fingí que me faltaba el aire. Les dije: «Hijos, estoy cansado, dejen eso para otro día». Se miraron molestos y se fueron de nuevo, sin despedirse como se debe. Cuando se fueron, me recosté en mi cama y me reí en silencio. Pensaban que me tenían en sus manos, pero yo era el que los manejaba como títeres. Mientras ellos se desgastaban planeando su futuro, yo ya había decidido el suyo. Un día, mientras almorzábamos en el asilo, uno de los ancianos me preguntó: «¿Por qué nunca viene tu familia a visitarte con amor? Solo los veo entrar con cara de negocio». Yo suspiré y respondí: «Porque ya no me ven como su padre, hermano. Me ven como una cuenta de banco que pronto va a cerrarse». El anciano bajó la cabeza y me dijo: «Qué triste». Yo asentí.
Pero en mi corazón sabía que lo que parecía triste para todos era en realidad parte de mi plan. Recuerdo que, durante una de esas visitas, mi nieto mayor me miró raro, como si sospechara algo. Se acercó y me dijo en voz baja: «Abuelo, ¿por qué sonríes cuando ellos se enojan?». Yo lo miré y le respondí: «Porque uno siempre debe sonreír cuando tiene un secreto». El muchacho no entendió, pero su cara se quedó grabada en mi memoria. Poco a poco empecé a fingir más debilidad. Caminaba más lento, hablaba despacio, tosía frente a ellos para que creyeran que ya me quedaba poco tiempo. Y cada vez que se lo creían, mi venganza crecía en silencio. Un día incluso fingí olvidar sus nombres. Laura se me acercó y yo le dije: «¿Tú quién eres?». Se quedó helada. Pensó que yo estaba perdiendo la memoria de verdad. Pero en mi mente me reía, porque sabía que yo recordaba cada detalle, cada golpe, cada burla. La vida en el asilo seguía igual de dura. La comida era mala, las camas incómodas, pero yo ya no sufría, como antes. Tenía un motivo para resistir. Cada día que pasaba era un día menos para mis hijos, y un día más para los verdaderos herederos: Pedro, Rosa y Don Chema. Me pasaba horas en el patio viendo cómo los pájaros volaban libres. Yo no podía salir de ahí, pero mi mente ya estaba volando hacia el futuro. Imaginaba a mis hijos recibiendo la noticia del testamento, gritando, golpeando paredes, insultándose entre ellos. Esa imagen era mi alimento. Esa fue mi vida durante esos meses. Silencio, visitas falsas de mis hijos y mi actuación de viejo débil que ya no entendía nada. Pero por dentro, yo era un volcán a punto de estallar. Con el tiempo me fui volviendo un actor dentro de mi propia vida. Cada visita de mis hijos era como una obra de teatro en la que yo representaba al viejo débil, confundido, a punto de morir. Y ellos, ingenuos, creían cada palabra, cada tos fingida, cada gesto lento que yo hacía. Yo los veía y me daba cuenta de que el verdadero débil no era yo, eran ellos, porque dependían de una herencia que nunca llegaría a sus manos. Una tarde llegaron los tres juntos. Venían arreglados, con sonrisas falsas y traían una canasta de frutas. Me abrazaron de manera fría, como quien cumple un deber, y se sentaron alrededor de mi cama. Yo los miré con ojos cansados y les dije: «Qué gusto verlos, hijos. Ya casi no aguanto. Siento que pronto me voy a ir con su madre». Vi cómo se miraron entre ellos, con una chispa de alivio en los ojos. Esa chispa me dio fuerzas para seguir fingiendo. Miguel fue el primero en hablar. «Papá, no te preocupes. Nosotros vamos a cuidar todo lo que dejaste. Tú descansa, ya nos encargaremos». Yo asentí con la cabeza, como si estuviera confiando en ellos, aunque por dentro me reía. Laura, con voz dulce pero hipócrita, agregó: «Sí, papá, tú tranquilo, que todo lo que tienes estará en buenas manos». Me dieron ganas de gritarle que esas manos eran las mismas que me habían empujado al asilo, pero me contuve. Decidí llevar la farsa más lejos. Les conté que había tenido un sueño en el que veía a su madre entregándoles las llaves de la casa y de la hacienda. Les dije que tal vez eso era una señal de que pronto ellos se quedarían con todo. Vi cómo se emocionaban, cómo brillaban sus ojos, cómo se sonreían entre sí. No sabían que ese sueño era una mentira inventada por mí para confirmar su ambición. Después de esa visita, quedé solo en mi cuarto y pensé en todo lo que había pasado. Recordé cuando eran niños y corrían hacia mí cuando llegaba del trabajo. Miguel se colgaba de mi cuello. Laura me llenaba la cara de besos. José me pedía que lo cargara. ¿En qué momento esos abrazos se convirtieron en golpes, burlas y desprecio? Esa pregunta me atormentaba, pero también me daba más razones para seguir adelante con mi plan. Unos días después volvieron a visitarme. Esta vez vinieron más impacientes. Miguel me dijo: «Papá, ¿ya pensaste en lo que hablamos de los papeles? No queremos que las cosas se compliquen después». Yo fingí toser, me hice el cansado y respondí: «Sí, hijo, pero ya no me acuerdo de muchas cosas. Quizá los papeles estén en algún cajón olvidado». Ellos se miraron molestos, pero yo seguí con mi actuación. Laura intentó manipularme con cariño. Me tomó la mano y me dijo: «Papá, nosotros te queremos. Hazlo por nosotros, para que todo sea más fácil cuando ya no estés». Yo la miré a los ojos y sentí un vacío enorme. Esa mujer que un día me llamó el mejor padre del mundo, ahora me pedía mi herencia como si fuera un trámite cualquiera. José, el mediano, perdió la paciencia, golpeó la mesa y me dijo: «Papá, no te hagas.
Sabemos que todavía recuerdas dónde están las escrituras. Dínoslo de una vez. Yo lo miré con la calma más grande que pude y le respondí: Hijo, la mente me falla. Ya no soy el mismo. Perdóname. Vi cómo su cara se desfiguró de enojo, pero no podía hacer nada más que tragarse su frustración. Cuando se fueron, uno de los ancianos del cuarto me preguntó: ¿por qué los dejas hablarte así? Yo que usted les gritaba en la cara. Yo lo miré y le respondí: porque el verdadero grito ya lo di. Solo que ellos todavía no lo escuchan. Lo escucharán cuando yo ya no esté. El anciano me miró confundido, pero yo sonreí. Una tarde de domingo decidí ponerlos a prueba. Cuando llegaron, fingí estar muy débil. Me recosté en la cama, respirando lento, como si estuviera a punto de morir. Les dije: hijos, quizá este sea mi último día. Quiero que se queden tranquilos. Todo está arreglado. Vi cómo se miraban emocionados, creyendo que hablaba de ellos. Miguel se inclinó y me dijo: gracias, papá. Te prometemos que cuidaremos todo como tú lo hubieras querido. Yo cerré los ojos para contener la risa. Esa fue la confirmación de que mi farsa funcionaba. Ellos estaban convencidos de que todo era suyo, y yo estaba convencido de que nunca tendrían nada. Un recuerdo me vino a la mente en ese momento. Cuando eran niños, los llevaba al río a nadar. Yo me metía al agua con ellos, los cargaba en mis hombros, los cuidaba para que no se ahogaran. Un día, Laura casi se resbala y se la llevaba la corriente, pero yo la saqué a tiempo. Ella me abrazó llorando y me dijo: papá, nunca me dejes. Y yo le prometí que siempre estaría ahí. Esa promesa se cumplió, pero no como ella esperaba. Porque aunque nunca los dejé sin nada, ellos fueron los que me dejaron primero. Después de esa visita me sentí más fuerte que nunca. Sabía que el final se acercaba, y cuando llegara, el golpe para ellos sería tan grande que jamás se recuperarían. Esa noche, mientras miraba el techo, hablé con mi esposa en silencio. Le dije: vieja, ya casi es la hora. Ellos creen que ganaron, pero no saben lo que les espera. Perdóname si esto parece cruel, pero no puedo dejar que la injusticia siga viva. Sentí una paz recorrer mi cuerpo, como si ella me hubiera respondido con un hazlo. Ese fue el engaño más grande de mi vida. Mis hijos me miraban como a un viejo acabado, pero yo era el verdugo silencioso de su ambición. Y lo mejor era que ni lo sospechaban. La noche que sentí que mi final se acercaba fue distinta a todas. El cuerpo me pesaba más de lo normal. La respiración se me cortaba a ratos, como si el aire ya no quisiera entrar. Me recosté en la cama del asilo, mirando el techo húmedo y agrietado, y supe que el momento había llegado. No sentí miedo, sentí paz. Había hecho lo que debía hacer. Cerré los ojos y empecé a recordar mi vida. Vi a mi esposa joven, con su vestido sencillo, sonriéndome el día que nos casamos. Vi a mis hijos pequeños corriendo descalzos por el patio, abrazándome cuando llegaba cansado del trabajo. Vi también el día en que Miguel me golpeó frente a todos. El día en que Laura se rió de mí. El día en que José me gritó que yo ya no servía. Todos esos recuerdos me atravesaron como cuchillos, pero también me dieron fuerzas para dar mi último suspiro con dignidad. Antes de cerrar los ojos por última vez, hablé con mi esposa en silencio. Le dije: vieja, ya voy contigo. No te preocupes, ya arreglé todo. Ellos no tendrán nada porque no se lo ganaron. Se lo di a los que de verdad estuvieron conmigo. Una lágrima me rodó por la mejilla y con una sonrisa leve me fui. No supe cuánto tiempo pasó, pero lo siguiente que narraré me lo contó Julián, mi abogado, y algunos trabajadores que estuvieron presentes. Mi cuerpo fue enterrado en una tumba sencilla, en el cementerio del pueblo. Mis hijos fueron al entierro, pero no lloraron. Apenas fingieron tristeza frente a los demás. Viendo las fotos después, me contaron que Miguel estaba serio. Laura apenas se limpiaba una lágrima falsa, y José solo miraba su reloj. Como si todo fuera un trámite. La verdadera escena llegó días después, en la oficina de Julián. Allí se reunieron todos mis hijos, confiados, seguros de que por fin recibirían lo que tanto habían esperado. Se sentaron alrededor de la mesa, con sus ropas elegantes y sus miradas llenas de ambición. Julián abrió la carpeta con mi testamento y empezó a leer en voz alta. Por voluntad propia y en pleno uso de mis facultades, declaro que mis bienes no serán heredados por mis hijos. En ese instante, el silencio se volvió un trueno. Mis hijos se miraron, incrédulos,
pensando que habían escuchado mal. Julián siguió leyendo. La hacienda será entregada a Pedro, mi jardinero. La casa grande pasará a mi Otzintia, nombre de Rosa, mi cocinera. Las cuentas y el dinero serán repartidos entre don Chema, mi vecino, y sus nietos. Los gritos no tardaron. Miguel se levantó de golpe y golpeó la mesa con el puño. Esto es una mentira. Mi padre nunca habría hecho algo así. Laura lloraba, pero no de tristeza, sino de rabia. Ese viejo estaba loco. Seguro alguien lo manipuló. José intentó arrebatarle los papeles a Julián, pero los documentos ya estaban firmados, sellados y registrados. Me contaron que en ese momento Julián los miró con calma y les dijo: su padre fue muy claro. Sabía lo que hacía. Y no me lo pidió una vez, me lo pidió varias veces. Esta fue su última voluntad, y nadie puede cambiarla. El silencio que siguió fue pesado. Mis hijos se quedaron helados, con la respiración agitada. Uno de ellos rompió una silla de un golpe. Otro salió gritando insultos. La gente que estaba presente dice que fue una de las escenas más intensas que jamás habían visto. Mientras tanto, Pedro, Rosa y don Chema recibieron la noticia con lágrimas en los ojos. Pedro cayó de rodillas llorando, diciendo: el patrón nunca me dejó de ver como familia. Rosa se cubrió el rostro con las manos, temblando, y dijo: él me trató mejor que mis propios hijos. Don Chema, con su humildad de siempre, apenas murmuró: que Dios lo tenga en su gloria. Yo nunca esperé esto, pero él sabía lo que hacía. Esa fue la diferencia. Mientras mis hijos gritaban y maldecían, las personas humildes lloraban de gratitud. Julián me contó que, cuando la lectura terminó, Miguel lo amenazó. Esto no se va a quedar así. Vamos a pelear en los tribunales. Julián con serenidad respondió: peleen todo lo que quieran, no hay nada que puedan hacer. Todo está blindado. Su padre fue más inteligente que ustedes. Yo ya no estaba vivo para ver esa escena, pero me la imagino con una claridad tan grande que parece que la viví desde algún rincón invisible. Veo a mis hijos destruidos, golpeando paredes, maldiciendo mi nombre, y al mismo tiempo veo a Pedro abrazando a sus hijos, a Rosa soñando con una casa digna, a don Chema agradeciendo a Dios. Y si pudiera hablar desde mi tumba, les diría: no es venganza, es justicia. Ustedes me golpearon, se burlaron de mí, me abandonaron. Ahora saben lo que se siente perder lo que más desean. Ese fue el día en que mi silencio se volvió un trueno en sus vidas. Ese fue el día en que se dieron cuenta de que habían perdido más que una herencia. Habían perdido a su padre y lo habían perdido para siempre. Aunque ya no respiraba, mi historia no terminó con mi último suspiro. A veces pienso que los muertos también podemos contar lo que pasa después, porque el eco de nuestras decisiones sigue vivo en los que se quedan. Yo, desde donde esté, pude ver cómo mis hijos se desmoronaron cuando se enfrentaron a la verdad de mi testamento. Después de aquella lectura que los dejó en shock, salieron de la oficina de Julián como fieras heridas. Miguel fue el primero en perder el control. Golpeó la puerta al salir y gritó: ese viejo nos odió hasta el último día. ¡Maldito sea! José lo siguió con la cara roja de furia diciendo: esto no se va a quedar así, vamos a pelearlo en los tribunales. Y Laura, entre lágrimas, murmuraba: ¿cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo prefirió a extraños antes que a sus propios hijos? Pero por más gritos que lanzaran, la realidad era una sola. No les dejé nada. Y lo sabían. Esa misma tarde se reunieron en la casa grande, la misma que tantas veces llené de risas y fiestas familiares. Ahora estaba vacía, con polvo en las esquinas como reflejo de lo que se había convertido nuestra relación. Se sentaron en la sala, con botellas de licor, discutiendo como buitres. Miguel, borracho, golpeaba la mesa y decía: papá era mío, yo fui el que más tiempo estuvo a su lado, merecía la hacienda. José le respondió con rabia: más tiempo. Si tú fuiste el que lo golpeaste. Por tu culpa lo cambió todo. Tú lo arruinaste. Laura se levantó llorando, gritando: los dos son unos inútiles. Él me prometió que la casa sería mía. Yo era la única hija mujer. Yo lo cuidé más que ustedes. Las discusiones se convirtieron en insultos. Los insultos en empujones. Me dicen que una noche hasta llegaron a los golpes, repitiendo la misma violencia que uno de ellos había ejercido contra mí. Era como si la maldad que me mostraron se les hubiera devuelto multiplicada.
Mientras tanto, Julián recibía llamadas de ellos todos los días. Lo insultaban, lo amenazaban, intentaban convencerlo de que cambiara los papeles, pero él les respondía lo mismo. Su padre firmó cada documento en plena conciencia. Nada de lo que hagan lo va a cambiar. Sus voces llenas de rabia chocaban contra un muro de legalidad que yo me encargué de dejar blindado. No tardó en llegar la desesperación económica. Miguel, que ya contaba con vender la hacienda para pagar sus deudas, se vio arrinconado por los acreedores. Uno de ellos lo buscó en la puerta de su casa y lo amenazó con romperle las piernas si no le pagaba. José, que había hecho planes de abrir un negocio con mi dinero, tuvo que pedir préstamos que nunca pudo pagar. Y Laura, que soñaba con quedarse con la cuenta bancaria, se encontró con la realidad. Ni un peso ni una moneda para sus lujos. Recuerdo que en esos días Pedro me contó, llorando de risa y tristeza a la vez, que Miguel había llegado a pedirle trabajo en la hacienda que ahora era suya. Pedro me decía: «Don Manuel, usted no sabe la cara que puso cuando tuvo que pedirme trabajo». Yo no supe si reír o llorar. Era su propio hijo, pero parecía un extraño rogándome por lo que antes era suyo. Yo, desde donde esté, sonreí. Era la justicia que yo había planeado. Laura también tuvo que tragar su orgullo. Un día, desesperada, fue a ver a Rosa, la cocinera, para pedirle dinero prestado. Rosa, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Hija, yo no puedo darte lo que no me diste nunca. Tu padre me trató como familia y, por eso me dejó algo. Pero lo mío es para mis nietos, no para mantener tu ambición». Laura salió de esa casa humillada, llorando, pero ya no había marcha atrás. José fue el más orgulloso. No quiso pedir ayuda ni a Pedro ni a Rosa. Se hundió en las deudas y pronto lo vi, desde mi recuerdo eterno, vendiendo su carro de lujo y mudándose a una casa pequeña, apenas con lo necesario para sobrevivir. La rabia entre ellos crecía cada día. Se culpaban unos a otros por haber perdido la herencia. Miguel decía que fue por el golpe que me dio. José respondía que fue por la insistencia de Miguel en 1900 presionarme. Y Laura los acusaba de nunca haberme cuidado. Ninguno de ellos fue capaz de mirarse en un espejo y aceptar que todos fueron culpables. Una noche, borracho y desesperado, Miguel lloró frente a sus amigos y dijo: «Mi padre me quitó todo. Me dejó sin nada». Pero lo que él nunca entendió fue que yo no se lo quité. Él mismo lo perdió el día que levantó la mano contra mí. Desde donde estoy, los vi caer poco a poco. Vi cómo se peleaban, cómo se destruían entre ellos, cómo se quedaban solos. Sus amigos los abandonaron, porque ya no tenían dinero para fiestas ni lujos. Y la gente de la Mimososienos pueblo los señalaba: «Miren, ahí van los hijos que golpearon a su padre y se quedaron sin nada». Esa fue su verdadera condena. No solo perdieron la herencia, perdieron el respeto, el orgullo, la dignidad. Mientras tanto, mis verdaderos herederos prosperaban. Pedro trabajaba la tierra con orgullo, Rosa cocinaba para sus nietos en una casa digna, y don Chema dormía bajo un techo de verdad. Yo, desde la tumba, los veía y sentía paz. Y si mis hijos alguna vez se preguntan por qué lo hice, yo les respondería con mi voz desde el más allá: «Porque ustedes me abandonaron cuando más los necesité. Porque me golpearon, se burlaron y me tiraron en un asilo como a un perro. Yo solo les devolví lo que me dieron. Me dejaron con nada y yo los dejé con nada. Esa es la justicia». Aunque mi cuerpo ya estaba bajo tierra, mi decisión empezó a dar frutos en los vivos. Desde donde estoy, yo pude ver cómo los verdaderos herederos recibieron la noticia de que ahora tenían lo que antes solo habían soñado. No fue una escena de gritos ni de peleas, como la de mis hijos. Fue una escena de lágrimas, de abrazos y de agradecimiento sincero. El primero fue Pedro, mi jardinero. Cuando Julián le entregó los papeles que lo acreditaban como dueño de la hacienda, Pedro no lo podía creer. Se llevó las manos a la cabeza y cayó de rodillas en medio del campo que había cuidado por más de 30 años. Sus hijos corrieron hacia él y él los abrazó llorando. «Esto ya no es solo la hacienda del patrón», les dijo. «Ahora es nuestra tierra. Vamos a trabajarla con el mismo amor con el que la cuidé siempre». Yo lo veía desde arriba y sentía un orgullo inmenso. Pedro no era de mi sangre, pero tenía un corazón más grande que el de mis propios hijos. Recordé aquella tarde en que me trajo caldo cuando estaba enfermo, aquella noche que tapó el techo de mi casa bajo la lluvia, y pensé: sí, él se lo merece. Rosa, mi cocinera, fue la siguiente en recibir su parte.
Cuando Julián le entregó las llaves de la casa grande que alguna vez llené de risas familiares, ella no pudo contenerse. Se arrodilló en la sala vacía y besó el piso. «Gracias, patrón», dijo entre lágrimas. «Usted me trató como familia cuando nadie más lo hacía. Esta casa va a estar llena de niños, de aromas de comida, de vida». Su hija mayor la abrazó y lloró con ella. Yo recordé las noches en que Rosa preparaba leche caliente para mis hijos enfermos, mientras yo me quedaba dormido agotado del trabajo. Ella los cuidó como si fueran suyos. Y ahora el destino le devolvía esa entrega con un techo digno. Don Chema, mi vecino pobre, también recibió lo suyo. Cuando Julián le entregó un sobre con el dinero y los papeles de una casita, Don Chema se quedó en silencio, apenas susurró. No sé qué decir. Yo solo hice lo que haría cualquier vecino. Pero sus ojos brillaban de emoción. Sus nietos corrieron por la nueva casa, tocando las paredes como si fueran de oro. Yo recordé aquel plato de frijoles que me dio en mi momento más duro, cuando yo no tenía nada. Ese plato de frijoles fue más grande que cualquier banquete de mis hijos, y por eso ahora él tenía un lugar donde dormir sin miedo a la lluvia. El pueblo entero comenzó a hablar de lo que había pasado. Algunos decían, Don Manuel fue justo. Les quitó a los hijos lo que no merecían y se lo dio a los que de verdad lo quisieron. Otros murmuraban, ¡qué ejemplo tan grande! Ojalá más padres hicieran lo mismo con hijos ingratos. Mi nombre volvió a tener respeto, no por lo que había dejado, sino por lo que había enseñado. Mientras los humildes celebraban, mis hijos se escondían. La gente los señalaba en la calle. Ahí van los que abandonaron a su padre. Ahí van los que lo golpearon y lo dejaron en un asilo. No había lugar donde pudieran escapar de la vergüenza. Un domingo, Pedro, Rosa y Don Chema se reunieron en el asilo. Llevaron flores frescas a mi tumba. Se hincaron los tres, llorando. «Gracias, patrón», dijo Pedro. «No lo olvidaremos nunca». Rosa agregó, «Usted siempre fue mi familia. Ahora descansa en paz, porque aquí seguimos cuidando lo que nos dejó». Y Don Chema, con su voz quebrada, murmuró, «Algún día nos veremos allá arriba, don Manuel. Y le llevaré tortillas recién hechas». Esa escena fue más valiosa que cualquier fortuna. Yo, desde donde esté, sentí que por fin tenía una familia verdadera, aunque no compartiera mi apellido. El pueblo siguió hablando por semanas. Los periódicos locales incluso publicaron la historia. Anciano deja herencia a trabajadores y vecinos, no a sus hijos. Algunos lo llamaron un acto de venganza, otros lo llamaron justicia. Para mí fue simplemente la verdad. Recuerdo que una vecina dijo en la plaza, «Lo que pasa es que los hijos no saben que la sangre no lo es todo. La lealtad, el respeto y el cariño valen más que los apellidos». Esa frase me llegó como un susurro hasta donde estoy. Era lo que yo siempre sentí, pero nunca lo había dicho en voz alta. La alegría de los verdaderos herederos se extendió como un fuego bueno, un fuego que no quema, sino que da calor. Pedro contrató a más trabajadores para la hacienda, gente humilde como él. Rosa abrió una pequeña cocina comunitaria, donde daba de comer a ancianos y niños del pueblo. Don Chema compartió parte de lo que recibió con otros vecinos que estaban peor que él. Y mis hijos solo podían ver todo desde la distancia. Ellos, que tanto hablaron de negocios, de cuentas y de ventas millonarias, se quedaron con las manos vacías. Veían cómo las casas, las tierras y el dinero se usaban para ayudar a otros, y eso los envenenaba más. Pero yo ya no estaba para ver su rabia. Estaba para sentir la gratitud de los humildes, que lloraban mi nombre con respeto. Y eso era más que suficiente. Dicen que después de la muerte el silencio lo cubre todo. Pero no es cierto. Yo seguía escuchando los lamentos, los reclamos y las lágrimas de los que me quedaron vivos. Y vi con claridad cómo el arrepentimiento, cuando llega tarde, se convierte en un castigo más cruel que cualquier condena. Semanas después de la lectura del testamento, mis hijos ya no eran los mismos. Miguel, el mayor, se hundió en la bebida. Se encerraba en lo que antes fue su casa grande, ahora vacía y sin muebles de valor, porque todo se había ido para pagar deudas. Pasaba las noches hablando solo, mirando fotos viejas donde aparecía de niño, sonriendo a mi lado. Una tarde, borracho, gritó, «Perdóname, papá, no debí golpearte».
pero su voz se ahogaba entre las paredes frías. Nadie lo escuchaba, salvo yo, desde donde estoy. José, el del medio, se volvió sombra de sí mismo. Vendió su carro, vendió relojes, vendió hasta la ropa cara que usaba para presumir. Ahora caminaba por las calles con la cabeza baja, evitando las miradas del pueblo que lo señalaba. Una noche, frente a un amigo, lloró como niño. Si tan solo lo hubiera visitado más, si tan solo lo hubiera cuidado, quizá no nos habría dejado así. Pero las lágrimas no compran herencias, y lo único que ganó fue el desprecio de todos los que lo escuchaban. Laura, mi hija, fue quizá la que más sintió el peso de mi decisión. Siempre creyó que, por ser mujer, yo le dejaría todo. Pero no fue así. La vi sentada en la cama, con el vestido que alguna vez le compré para su boda, llorando y abrazando una foto mía. «Papá», decía entre sollozos, «¿por qué me odiaste tanto?» No era odio, hija. Era justicia. Justicia que no quisiste ver cuando me diste la espalda. Los tres empezaron a visitarse entre ellos, no por cariño, sino por necesidad. Se sentaban en la mesa con botellas baratas de licor y se reprochaban mutuamente. «Fue tu culpa», gritaba Miguel. «Si no lo hubieras golpeado, todavía tendríamos la hacienda». José respondía: «Cállate. Fuiste tú quien lo presionó hasta cansarlo. Yo solo seguí tu ejemplo». Laura lloraba golpeando la mesa. «Los dos son unos animales. Si hubieran tenido un poco de corazón, ahora no estaríamos así». Pero ya era tarde. Lo que estaba escrito estaba sellado. Ninguno de ellos podía cambiar el destino. Y mientras más discutían, más se odiaban entre sí. Aquella familia que yo había formado con tanto sacrificio se rompió en 1000 pedazos. El pueblo entero comentaba la escena. «Ahora lloran», decían algunos, «pero no lloraron cuando lo abandonaron». Otros repetían: «Dios es justo». Y la justicia del viejo Manuel fue todavía más fuerte. Cada palabra que se escuchaba en las calles era un golpe más para mis hijos, que no podían caminar sin sentir el peso de la vergüenza. Mientras tanto, Pedro, Rosa y don Chema vivían con alegría sencilla. Pedro sembraba maíz en la hacienda, cantando mientras trabajaba con sus hijos. Rosa cocinaba para los niños del pueblo, llenando su nueva casa de risas. Don Chema construyó un pequeño taller con sus nietos, enseñándoles a trabajar honradamente. Eso era lo que yo quería. Que mi legado sirviera para levantar a los que nunca me dieron la espalda. Una noche, borracho, Miguel regresó a mi tumba. Se arrodilló sobre la tierra húmeda y gritó: «Papá, te juro que no quería golpearte. Fue un arranque, fue un error. Perdóname, por favor. Devuélveme algo, aunque sea un pedazo». Sus lágrimas mojaron la tierra, pero yo no podía devolverle nada. Lo que había hecho estaba hecho, y aunque su arrepentimiento fuera sincero, ya no había remedio. Laura también vino, trajo flores marchitas, las puso sobre mi tumba y lloró en silencio. «Papá, siempre pensé que me querías más a mí. ¿Por qué me dejaste fuera? ¿Por qué preferiste a otros? Yo quisiera decirle que sí la quise, que la amé con todo mi corazón, pero que sus actos me obligaron a abrir los ojos. Que el cariño no se sostiene con palabras, sino con hechos. Y sus hechos me habían enterrado en vida mucho antes de morir». José nunca vino. Su orgullo no lo dejó. Pero en el fondo sé que era el que más sufría. Porque aunque no llorara frente a mi tumba, lloraba en soledad, maldiciendo cada palabra dura que me lanzó, cada visita que no hizo, cada momento que desperdició. Esa fue la condena más grande que les dejé, el arrepentimiento eterno. Porque el dinero puede recuperarse, las casas pueden reconstruirse, pero el perdón de un padre muerto no puede comprarse. Y si mi voz aún puede llegar a ellos, quiero decirles lo siguiente. Yo no los odié. Nunca odié a ninguno de ustedes. Los amé con toda mi alma, pero ustedes mataron ese amor con cada golpe, con cada burla, con cada desprecio. Yo no les quité nada. Ustedes mismos se lo arrebataron cuando me dejaron solo en un asilo. Lo único que hice fue poner las cosas en su lugar. Le di a cada quien lo que merecía. A los que me dieron cariño, les di mi herencia. A ustedes que me dieron abandono, les di lo mismo, nada. Así termina mi historia, no como un cuento de hadas, sino como una lección. Porque la sangre no basta, el apellido no basta, los juramentos no bastan. Lo único que queda al final son los actos. Y los actos de mis hijos me llevaron a escribir esta última página. Ahora descanso en paz. Mis manos ya no tiemblan,
Mi cuerpo ya no sufre, mi corazón ya no llora, y aunque mis hijos vivan atormentados por lo que perdieron, yo descanso tranquilo, porque hice justicia.